Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. En la vibrante y moderna Bogotá, Colombia, una ciudad que se eleva entre las montañas andinas y pulsa con una energía incesante, vivía Andrea Restrepo, una talentosa chef pastelera de 35 años, propietaria de la exitosa boutique de postres Dulce Secreto. La vida de Andrea, en su aparente perfección, era una mezcla exquisita de pasión y éxito. Sus creaciones eran famosas en la ciudad, su negocio prosperaba y su matrimonio de 8 años con Martín Gómez, un carismático y ambicioso arquitecto de 38 años, parecía la cereza del pastel de su felicidad. Martín era conocido por su labia y su aparente devoción, y juntos formaban una pareja admirada en los círculos sociales bogotanos. Andrea, con su sensibilidad artística en la repostería y su fe inquebrantable en los lazos familiares, había invertido cada gramo de su ser en su relación, creyendo firmemente en la solidez de su unión, en los sueños compartidos y en el futuro que juntos construirían, día tras día, con un amor que ella consideraba inquebrantable y sincero, tan dulce y consistente como el mejor de sus postres. Sin embargo, en las sombras de su aparente dicha, una figura insidiosa se movía con sigilo, tejiendo una red de engaño que pronto revelaría la más cruel de las verdades. Sofía Restrepo, su propia madre, una mujer de 58 años, elegante y aparentemente dedicada a su familia, era la artífice de esta traición inimaginable. Sofía, con su belleza aún marcada y una ambición disfrazada de cariño maternal, había desarrollado una relación peculiar con Martín. Lo que comenzó como una admiración mutua por el éxito de él, se transformó en algo mucho más oscuro. Para Martín, Sofía representaba una conexión con el poder y las influencias de la familia de Andrea y una seducción prohibida que lisonjeaba su ego. Lo que Andrea desconocía era la profundidad y la depravación de esa relación. Su madre y su esposo mantenían un secreto inconfesable, una dinámica que involucraba peticiones extrañas y una complicidad que trascendía los límites familiares. Un sabor amargo que se gestaba en su propio hogar. Los primeros signos de la fisura en el mundo de Andrea fueron sutiles, casi imperceptibles, como una pequeña grieta en un pastel recién horneado. Martín comenzó a mostrarse extrañamente cercano a Sofía. Sus conversaciones privadas se extendían hasta altas horas de la noche en la casa de Andrea, y él parecía buscar la aprobación de su suegra de una manera inusual. Sofía, por su parte, estaba excesivamente atenta con Martín, con miradas cómplices y susurros discretos que Andrea, en su ingenuidad, atribuía a un fortalecimiento del vínculo familiar. Andrea, siempre confiada y optimista, achacaba esos cambios al estrés del trabajo de Martín y a la dinámica familiar, desestimando las alarmas internas que sutilmente sonaban en su subconsciente. Sin embargo, la inquietud se instalaba lentamente en su corazón, un presentimiento oscuro que la hacía dudar de la solidez de lo que hasta entonces había sido inquebrantable, como una base de bizcocho que se sentía cada vez más inestable y a punto de desmoronarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El golpe devastador llegó una tarde, cuando Andrea, tras un presentimiento abrumador, decidió quedarse en casa enferma para observar la dinámica entre Martín y Sofía. Escuchó a Martín invitar a su madre a la oficina de su estudio de arquitectura en casa. A través de la puerta entreabierta, vio a Martín y Sofía en una conversación tensa. Martín, con una expresión seria, le hizo una petición extraña a Sofía. «Sofía, necesito que hagamos esto. Nadie puede saberlo. Si Andrea descubre el secreto, todo se arruinará». La madre de Andrea, con una mirada cómplice, asintió y respondió con una frialdad que heló la sangre de Andrea. «Está bien, Martín. Por ti y por mi futuro.
lo haré. Pero nadie, absolutamente nadie, puede sospechar nada. El impacto fue un choque eléctrico que la paralizó. Sus piernas flaquearon y la bandeja de dulces que llevaba se le escurrió de las manos, cayendo al suelo con un estruendo. La voz de su madre y de su esposo, antes tan familiares y amadas, se convirtieron en una tortura, un eco de la traición más profunda, un golpe fatal en su corazón. Su mundo, su vida, sus sueños, todo se desmoronaba en cuestión de segundos, dejando un vacío inmenso y un dolor que la sofocaba. La escena fue un puñal directo al corazón de Andrea. No solo la traición, sino la complicidad inconfesable entre su esposo y su propia madre. La frase «lo haré» y «por mi futuro» resonaban en su mente como una tortura constante. Sintió una náusea profunda, un torbellino de emociones que la dejó sin fuerzas. La humillación era inmensa, un secreto compartido entre las dos personas en quienes más confiaba, un complot que la excluía y la ponía en riesgo. La idea de que ellos se jactaran de su victoria mientras ella vivía en la ignorancia la paralizó. Se sintió como una extraña en su propia vida, sus sueños convertidos en polvo, su mundo desmoronándose en segundos, dejándola completamente vacía, con el sabor amargo de la traición en la boca y el peso de una injusticia hiriente que la quemaba por dentro. En un torbellino de dolor y rabia, Andrea quiso gritar, irrumpir en la oficina y confrontarlos, desenmascarar la farsa que habían tejido. La imagen de su madre y Martín, la complicidad en sus voces, la consumían. Era el colmo de la perfidia, una traición que atingía no solo su amor, sino la propia esencia de su familia, la lealtad que creía inquebrantable. Sintióse encurralada, su confianza, antes un escudo, ahora una armadura pesada que la asfixiaba. El desespero la invadió, un frío gélido que le recorrió el cuerpo, amenazando paralizarla por completo. Pero pronto, una chispa de fuego se encendería en su interior, un deseo de justicia que la haría reaccionar con una frialdad inesperada, una lección que Martín y Sofía no olvidarían jamás. El desespero inicial de Andrea la llevó a refugiarse en su cocina, el lugar donde antes encontraba consuelo y creaba sus postres más exquisitos. Se vio rodeada de ingredientes dulces que en ese momento le parecían burlarse de la amargura de su realidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega? ¿Cómo sus ojos no vieron lo que se gestaba tan cerca? La traición de Martín, la persona en quien más confiaba, y de su propia madre. La había dejado en un abismo de incredulidad. Era una herida en el alma y sentíase completamente sola en medio de su propio naufragio, sin saber cómo juntar los pedazos de su vida, con la sensación de que su propio hogar se había convertido en un campo de batalla de recuerdos amargos y humillantes. La humillación de ser la esposa engañada por su esposo y su madre, y la incertidumbre de ese secreto que la ponía en riesgo, la consumían. La idea de que su mundo perfecto se hiciera pedazos públicamente, de que su reputación se viera manchada por el escándalo, la aterrorizaba. Su boutique de postres, su pasión, su familia, todo estaba en juego en ese instante. El miedo de ser vista como la víctima ingenua y compadecida era tan grande cuanto el propio dolor de la traición. Sentíase presa en una jaula, sin salida, sin aire, mientras el peso de la vergüenza amenazaba esmagarla por completo, pero en su ámago una decisión inabalable, tan fuerte como la determinación de un... Jeff comenzaba a tomar forma. No obstante, en medio de la oscuridad más profunda, un pensamiento frío y calculista comenzó a tomar forma en la mente de Andrea. La humillación no sería solo suya. Ellos, en su arrogancia y depravación, habían subestimado su capacidad de reacción y su inteligencia. Una faísca de ira fría y calculadora encendió un fuego en su interior, quemando el dolor y la autocompasión.
La idea de que Martín y Sofía salieran impunes, de que su vileza quedara sin castigo y que el secreto entre ellos fuera el ápice de su engano era inaceptable. No se trataba apenas de justicia, sino de autoafirmación. Ella no sería la víctima. Ellos serían los protagonistas de su propia caída, en el escenario que ellos mismos habían escogido para celebrar su depravación. Un festín de verdad que dejaría a todos sin aliento y que ella serviría. La mente de Andrea, entrenada en la creación de postres complejos y en la anticipación de cada sabor y textura, comenzó a funcionar de otra manera. No era la chef pastelera soñadora, sino una estratega herida con una nueva misión. El desespero dio lugar a una determinación implacable, alimentada por la rabia y la necesidad de restaurar su honor y su dignidad. Ella no sería la esposa traída y humillada. Transformaría la traición en su mayor obra prima culinaria, un acto de empoderamiento que resonaría mucho más allá del mundo de la repostería, una lección que Martín y Sofía jamás esquecerían, diseñada con la precisión de un plano de menú, magistral. Ella sabía que necesitaba de un plan, uno que fuera tan impecable cuanto sus creaciones más aclamadas, pero con un giro inesperado y devastador. La confrontación directa con ellos había servido apenas para reafirmar la crueldad de ambos. La humillación que ellos planearon para ella se volvería contra ellos, multiplicada en intensidad. Andrea no quería apenas que se arrepintieran, quería que sintieran el peso de su propia vergüenza, públicamente, delante de todos, en el momento más inoportuno para ellos, cuando se sintieran invencibles y en el auge de su triunfo. Su mente se tornó un campo de batalla, donde la creatividad se unía a la estrategia, tejiendo una tapizaria de justicia inesperada, y su atención se enfocó en un detalle crucial de la vida social de Martín. La primera semilla de su estrategia plantóse en su mente. Había escuchado que Martín y su madre, Sofía, planeaban un evento benéfico importante en el que ambos tendrían papeles destacados y donde muchos inversionistas y figuras de la sociedad bogotana estarían presentes. La idea surgió como un relámpago. Ella fingiría que no sabía de nada sobre el secreto. Mantendría la calma y en el momento oportuno del evento, ella revelaría la verdad de una forma que los dejaría sin palabras, utilizando el elemento sorpresa. Su calma, su elegancia, su presencia inabalable serían el primer golpe, una señal de que las cosas no serían como ellos habían planeado. Pero eso no sería suficiente. El plan necesitaba ser más profundo, más impactante, algo que revelara la verdadera faz de Martín y Sofía para todos, sin que ella necesitara proferir una única palabra acusadora, utilizando el secreto que ellos pensaban guardado contra ellos, un trunfo que solo ella poseía. El silencio de su boutique de postres, en la madrugada, fue interrumpido apenas por el sonido de su propia respiración mientras formulaba lo que tenía que hacer. La clave estaba en desenterrar el secreto. Andrea, con su habilidad para el detalle y su meticulosidad, sabía que el secreto que compartían su esposo y su madre no sería fácil de descubrir, pero era la única manera de entender la magnitud de la traición y usarla a su favor. Recordó que Sofía tenía una caja fuerte con documentos importantes en su casa y que Martín había tenido acceso a ella recientemente. Era un detalle sutil, pero que tenía el poder de exponer la verdadera naturaleza de su esposo y su amante. Andrea sintió un escalofrío recorrer sus espaldas, una mezcla de miedo y una excitación sombría. Estaba a punto de iniciar un juego peligroso, un juego de paciencia y revelación, y el escenario estaba listo. El evento benéfico sería el palco para la revelación más chocante. Acto segundo. La chispa de la resiliencia.
Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La oscuridad del secreto compartido entre Martín y Sofía, con la incertidumbre del favor que la ponía en riesgo, no logró apagar la llama en el corazón de Andrea. Al contrario, la avivó con una intensidad feroz. Cada lágrima derramada en su cocina fue un ingrediente que se mezcló con su dolor para forjar una determinación gélida. Ya no era una furia descontrolada, sino una rabia fría y calculadora, alimentada por el desprecio y la necesidad imperiosa de restaurar su dignidad y su honor. La Andrea soñadora, la chef pastelera enamorada de un futuro dulce, había quedado atrás. En su lugar, emergió una estratega, con los ojos bien abiertos a la cruda realidad y una voluntad de acero, lista para preparar un plato de justicia inolvidable. La primera persona a la que Andrea acudió, con la sospecha del complot entre Martín y su madre aún fresca en su mente, fue a su amiga de la infancia y colega en la industria de eventos, Valeria Soto, una brillante investigadora privada especializada en casos de fraude y secretos corporativos, con una vasta red de contactos en Bogotá. La llamada telefónica, hecha con la voz apenas un susurro, fue breve y directa. Valeria, necesito tu ayuda. Creo que Martín y mi madre tienen un secreto, algo que me perjudica. Necesito descubrir qué es, y rápido. La voz de Andrea, aunque rota por el dolor, denotaba una resolución que Valeria, con su pragmatismo habitual y su lealtad inquebrantable a sus amigos, reconoció de inmediato. Valeria no hizo preguntas superfluas, solo ofreció su apoyo incondicional y su vasta red de informantes, entendiendo que Andrea necesitaba más que consuelo, necesitaba una aliada para la guerra que se avecinaba. Alguien que supiera moverse en las sombras y ejecutar con precisión quirúrgica y, sobre todo, desenterrar la verdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con Valeria a su lado, la búsqueda del secreto entre Martín y Sofía se convirtió en la prioridad principal, una carrera contra el reloj. El plan al que se refería Andrea era su intención de aparecer en el próximo evento benéfico, donde Martín y su madre tendrían un papel destacado, no solo como una invitada, sino como la portadora de una revelación que los dejaría sin palabras. Sabía que debía ser algo que se expusiera de forma contundente, algo que no dañara físicamente, pero que creara un escándalo devastador. Valeria, utilizando su conocimiento en investigación y sus contactos en seguridad, comenzó a indagar sobre cualquier actividad inusual de Martín y Sofía, especialmente relacionadas con sus finanzas o propiedades. La tensión se intensificó a medida que cada hora que pasaba las acercaba al momento del evento. Valeria, utilizando sus contactos en el registro de propiedades y en el ámbito legal, descubrió un detalle alarmante. Martín había transferido silenciosamente la propiedad de una lujosa villa familiar a nombre de su madre, Sofía, poco después de que Andrea invirtiera una suma considerable de sus ahorros en la remodelación de esa misma propiedad. Además, encontró documentos que revelaban que Sofía había contraído una hipoteca secreta sobre la villa, utilizando los fondos para una inversión de riesgo que había resultado en una gran pérdida, y Martín estaba intentando cubrirlo. Este era el detalle clave. El favor de Sofía era una farsa para esconder un fraude, y la petición de Martín era para salvar las apariencias. Su objetivo no era solo mostrar la traición, sino desenmascarar el fraude y la manipulación de su patrimonio, haciendo que sus propias mentiras se volvieran contra ellos de la manera más pública y memorable posible. El primer acercamiento para confirmar las pruebas ocurrió días después. Andrea, fingiendo una conversación casual con su madre, mencionó la villa y la inversión de Martín.
La reacción de Sofía fue de nerviosismo extremo, evadiendo el tema y cambiando la conversación, lo que confirmó las sospechas de Andrea. Luego, con una sonrisa forzada y un pretexto de negocios, Andrea se acercó a Martín, mencionando casualmente que había oído rumores sobre sus inversiones recientes. La reacción de Martín también fue evasiva, tratando de tranquilizarla con promesas vacías. La calma de Andrea era tan perturbadora que ninguno de los dos sospechó que ella ya conocía la verdad. Pero la verdad era que Andrea ya no era la misma. Su inteligencia, antes dedicada a crear dulces delicias, ahora se afilaba como una herramienta de precisión. Los cazadores se habían convertido en los cazados, y Martín y Sofía, en su arrogancia, no lo percibían, ajenos a la trampa de la verdad que les esperaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Mientras tanto, Valeria, con las pruebas del fraude y la hipoteca en mano, siguió de cerca los movimientos de Martín y Sofía. Descubrió que planeaban un gran evento benéfico en un exclusivo club social de Bogotá, donde Martín sería el anfitrión principal y Sofía, la invitada de honor, para recaudar fondos para un proyecto de renovación de viviendas para familias desfavorecidas, el mismo proyecto en el que la villa fraudulenta supuestamente estaba involucrada. Esta información, combinada con la magnitud de la traición personal y el desfalco, dio a Andrea y Valeria un nuevo y poderoso propósito. La paciencia y la meticulosidad de Valeria estaban dando frutos, proporcionando a Andrea el arma definitiva para su plan maestro. El impacto de esa revelación sería devastador, un terremoto en el mundo de Martín y Sofía que los dejaría sin cimientos y con su reputación hecha trizas. El plan de Andrea comenzó a tomar una forma definida, cada pieza encajando con una precisión siniestra. No solo buscaba la exposición de la traición y el fraude, sino un medio para que la revelación de las manipulaciones de Sofía y Martín fuera innegable, pública y, sobre todo, humillante para ellos en su propio evento benéfico. La gala, el escenario elegido por ellos para su triunfo y la limpieza de imagen sería el telón de fondo de su caída. Andrea no solo aparecería, sino que llevaría consigo los documentos que probarían el fraude, lista para soltar la bomba en el momento preciso. El desafío principal ahora era infiltrarse en el evento sin levantar sospechas y ejecutar el plan en el momento exacto. Andrea, con su mente aguda y la ayuda de Valeria, ideó un pretexto convincente para ser invitada. Aprovechó sus contactos en la alta sociedad bogotana para ofrecer una donación de postres exclusivos para el evento, asegurando su presencia y la de su equipo. La protagonista, antes vista como ingenua y vulnerable, demostraba una red de contactos y una habilidad para la planificación que sus adversarios subestimaban por completo. Su venganza no sería violenta, sino un golpe de inteligencia y estrategia cuidadosamente orquestado para desmantelar la fachada de Martín y Sofía sin una sola palabra acusatoria de su parte. La verdad de los documentos sería su arma más potente, más afilada que cualquier cuchillo de repostería. Mientras Martín y Sofía se preparaban para el evento, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Andrea y Valeria ultimaban los detalles. La estrategia de Andrea no se limitaría a la exposición de la traición. Su objetivo era una humillación profesional, social y familiar que mancharía la reputación de Martín y Sofía para siempre. La idea era utilizar su conocimiento del protocolo de los eventos benéficos para orquestar la revelación en el momento de mayor impacto, cuando Martín o Sofía estuvieran a punto de hacer el discurso principal o un agradecimiento, exponiéndolos ante todos sus seres queridos, socios y la prensa. Ella sabía que su plan tenía riesgos,
pero la idea de permitir que Martín y Sofía salieran impunes, aprovechándose de su patrimonio, era inaceptable. Su determinación era inquebrantable, tan sólida como la cimentación de un edificio. La noche antes del evento, Andrea pasó horas con Valeria, repasando cada detalle, cada posible reacción de Martín y Sofía, cada mirada de los invitados clave. La tensión era palpable, pero la resolución de Andrea era aún mayor. No había vuelta atrás. Ella no era una víctima, sino una guerrera disfrazada de chef pastelera, lista para usar sus propias herramientas y habilidades para el campo de batalla. La celebración de sus traidores no sería el escenario de su derrota, sino el de su resurgimiento, un festín de verdades amargas. La chispa de la resiliencia se había encendido, y ahora ardía con una llama implacable, iluminando el camino hacia la verdad y la reivindicación de su honor, con un sabor de justicia en el paladar que nunca olvidaría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Su conexión con su equipo de la boutique de postres, a quienes consideraba su familia profesional, era un pilar fundamental en la fortaleza de Andrea. Aunque no les había revelado la magnitud de la traición, su apoyo incondicional y su creencia en su visión culinaria eran una fuente constante de inspiración. Andrea sabía que, al exponer a Martín y Sofía, también protegería su legado y la integridad de su negocio, defendiendo así no solo su honor, sino también los intereses de quienes confiaban en ella y en su trabajo, evitando que cualquier sombra de deshonestidad cayera sobre el buen nombre de Dulce Secreto. El triunfo de Andrea no era solo su presencia en el evento o la astucia, sino la evidencia documental del fraude, el dato irrefutable. Ella conocía a Martín y Sofía mejor que nadie, sus debilidades, su obsesión por la imagen pública y su miedo al ridículo. Esa información, combinada con el apoyo de Valeria y la evidencia contundente, se convertiría en un arma letal en sus manos. El plan de Andrea era una sinfonía de movimientos calculados, donde cada nota, cada silencio, cada revelación estaba diseñada para desmantelar la farsa de Martín y Sofía de la manera más efectiva posible. La metamorfosis de Andrea, de mujer traicionada a estratega, era completa y aterradora para sus enemigos, transformando su dolor en una obra de arte de precisión. El ambiente festivo del evento benéfico se cernía como una espada de Damocles sobre la cabeza de Andrea. Ella sabía que Martín y Sofía, con su arrogancia y la euforia de su supuesta generosidad, estarían esperando regodearse en su triunfo. Pero Andrea tenía algo más en mente, una actuación impecable de calma y control. Su vestimenta, su porte, su sonrisa, todo sería parte de la farsa que ella misma orquestaría, para engañar a sus adversarios hasta el último momento. Ella no sería la víctima, sino la titiritera, moviendo los hilos de un drama que tendría su punto culminante en el corazón de la celebración, justo cuando sus traidores se sintieran más seguros de su triunfo y creyeran que habían ganado la partida y que su secreto estaba a salvo del mundo. La estrategia de Andrea implicaba un riesgo calculado, pero ella estaba dispuesta a asumirlo. La vergüenza que Martín y Sofía le habían infligido y la manipulación de su patrimonio se transformarían en un fuego purificador que la impulsaría a la acción. No se trataba de destruir la vida de ellos, sino de exponer la verdad y de recuperar su propia dignidad y la de todos los que habían sido engañados por su fachada. Su plan no era solo de venganza, sino de justicia, de restablecer el equilibrio moral que había sido tan cruelmente quebrado. Horas antes del evento, Andrea respiró hondo. Su mente estaba clara y su determinación inquebrantable.
Estaba lista para asistir a la celebración de sus traidores, no como una invitada, sino como la ejecutora de la verdad, sirviendo un banquete de justicia inolvidable en el corazón de Bogotá. Acto tercero. La ascensión estratégica. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. La noche del esperado evento benéfico, que Daniel y Sofía habían promocionado como el pináculo de su generosidad, se alzó como el escenario perfecto para el plan de Andrea. El exclusivo club social de Bogotá, adornado con una opulencia calculada y luces sutiles que pretendían evocar nobleza, se convirtió en el telón de fondo para una revelación que sacudiría los cimientos de la alta sociedad colombiana. Andrea, impecablemente vestida con un diseño elegante y discreto que realzaba su figura y su seriedad, apareció en la entrada con una calma sobrenatural que desmentía la vorágine de emociones en su interior. Sus ojos, fijos en Martín y Sofía, que recibían a los invitados, no mostraban dolor, sino una fría y calculadora determinación. Los asistentes los observaban, ajenos al huracán que estaba a punto de desatar. La presencia de Andrea era magnética, una figura de fortaleza serena que los observaba a todos, cada amigo, cada socio, con la agudeza de una estratega que anticipaba cada movimiento, cada reacción, cada susurro en su propio terreno. Martín y Sofía, exultantes y confiados, se paseaban por el salón, saludando a los invitados más influyentes, sus rostros irradiando una felicidad falsa y una arrogancia descarada. Sofía, con un costoso vestido y una actitud de matriarca benefactor, se aferraba al brazo de Martín, sonriendo con una suficiencia que rozaba la burla, como si estuviera a punto de reclamar su victoria y su nuevo estatus de pilar de la comunidad. Martín, por su parte, escudriñaba el lugar, buscando la aprobación de los presentes y la confirmación de que su jugada maestra había pasado desapercibida. Cuando sus ojos se cruzaron con Andrea, su sonrisa se congeló por un instante. Sofía, al ver a Andrea tan serena, se limitó a una sonrisa forzada, incapaz de comprender la inesperada compostura de la esposa legítima, un giro que no esperaban en su guión perfectamente trazado. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El plan de Andrea entró en acción de forma sutil pero devastadora. Durante el momento culminante de la noche, después de los discursos iniciales sobre el noble propósito benéfico del evento, Martín, con su carisma de arquitecto, se dispuso a hacer el discurso principal de agradecimiento. Con un micrófono en mano y una sonrisa radiante, comenzó su alocución, agradeciendo a todos por su presencia y mencionando la transparencia y honestidad del proyecto. Sofía, a su lado, asentía con una mirada de triunfo, justo en el instante en que Martín levantó su copa para pronunciar la frase clave: por la honestidad y la integridad de este proyecto y de nuestra familia. Andrea, con una elegancia imponente, se acercó al podio. Con una sonrisa dulce pero enigmática, activó un pequeño dispositivo remoto que había ocultado en su mano y lo apuntó a las pantallas traseras. La sorpresa se transformó en pánico absoluto para Martín y Sofía cuando, al momento en que Martín pronunciaba las últimas palabras de su brindis, las pantallas gigantes del salón, que se suponía mostrarían gráficos inspiradores del proyecto benéfico, comenzaron a proyectar documentos impactantes. La imagen clara y nítida de escrituras de propiedad, contratos de hipoteca y extractos bancarios llenó las pantallas, destacando en negrita las transferencias de la villa familiar de Andrea a nombre de Sofía, y la hipoteca secreta contraída por Sofía para cubrir una inversión desastrosa. El salón quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía oír el leve zumbido del proyector, seguido de un murmullo atónito que rápidamente se convirtió en un clamor indignado.
Las caras de Martín y Sofía se desfiguraron en una mezcla de horror, incredulidad y furia, mientras la verdad irrefutable del fraude los golpeaba sin piedad, revelando su engaño. El contraataque de Martín fue frenético y predecible, pero inútil. «Esto es una farsa, un montaje, es falso. Apaguen todo, Andrea», gritó, su voz cargada de pánico mientras intentaba desesperadamente correr hacia el proyector para desconectarlo. Pero ya era tarde. Los documentos del fraude se habían grabado en la mente de todos los presentes. Sofía, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, empujó a Martín con rabia, la mano temblándole. «Es tu culpa. Tú me prometiste que esto se mantendría en secreto, que nadie descubriría la verdad de nuestra situación», le espetó en voz alta, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión, en medio del salón y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su unión. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Mientras Martín y Sofía se hundían en su propia trampa de mentiras, los aliados de Andrea, hasta entonces discretos, emergieron para reforzar su posición. Valeria Soto, la investigadora privada, con una carpeta en mano, se adelantó con un conocido periodista de investigación que había sido contactado previamente y que ya había comenzado a filmar todo el suceso. «Lo que acaban de ver», dijo Valeria con voz firme y profesional, «es un fraude documentado. Tenemos más pruebas que demuestran que Martín Gómez ha estado desviando fondos y manipulando el patrimonio de Andrea Restrepo, en complicidad con Sofía Restrepo, su propia madre. Este evento benéfico es una tapadera para sus acciones ilícitas». El periodista, aprovechando el caos, comenzó a tomar fotografías y a hacer preguntas incisivas, asegurándose de que la historia se expandiera más allá del salón y llegara a todos los medios, hundiendo aún más la reputación de los traidores. La situación se volvió insostenible para Martín. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes empresas que se encontraban en la fiesta se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Martín, construida sobre engaños y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban y los murmullos de condena se volvían más fuertes. Sofía, por su parte, al verse completamente humillada y con su imagen de filántropa destrozada, entró en una crisis de histeria, llorando y gritándole a Martín, acusándolo de haber arruinado su vida y de exponerla al ridículo con su plan fallido. Esta pelea pública, cargada de recriminaciones y lágrimas que ya no engañaban a nadie, expuso la naturaleza volátil y oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible y demostrando que su unión se basaba en la conveniencia y no en la lealtad ni en el respeto. El rostro de Martín, antes confiado y lleno de encanto, ahora reflejaba una desesperación creciente, casi un terror paralizante. La humillación pública en el evento benéfico que él mismo había organizado para celebrar su triunfo era el castigo más temido por él, un hombre obsesionado con las apariencias y el poder. Los murmullos de los invitados, que antes eran silenciosos y curiosos, se transformaron en comentarios abiertos de condena y repudio. Algunos incluso se atrevieron a confrontar a Martín directamente, expresando su decepción y su indignación por su doble vida y sus engaños. La celebración que él había planeado usar como el escenario de su ascenso se había convertido en su propio juicio, un tribunal improvisado donde la verdad se revelaba sin piedad y su carrera se derrumbaba en cuestión de minutos,
con el escándalo de su fraude y la complicidad de su suegra manchando su nombre para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Andrea, observando la escena desde el centro del salón, con una dignidad inquebrantable, sintió una mezcla compleja de emociones. No había placer en el sufrimiento ajeno, pero sí una profunda satisfacción al ver que la verdad prevalecía de una manera tan contundente, sin que ella tuviera que pronunciar una sola palabra acusadora. Su plan había funcionado a la perfección, sin violencia, sin gritos descontrolados, solo con la fría y calculada exposición de los hechos y la evidencia documental irrefutable. La elegancia de su venganza residía en su sutileza y en su impacto devastador. La transformación de Andrea estaba completa. Ya no era la víctima silenciosa, sino la arquitecta de su propia justicia, una mujer que había recuperado su poder, su voz y el control de su propia narrativa, ante los ojos del mundo, reivindicando su honor y demostrando su inteligencia. El conflicto principal, que inicialmente parecía ser un triángulo amoroso y una traición conyugal, se había transformado en algo mucho más profundo y de mayor alcance. Un caso de fraude patrimonial y humillación pública con implicaciones familiares. Las apuestas para Andrea eran altísimas. No solo la pérdida de su matrimonio y la traición de su madre, sino también el riesgo de que su reputación profesional y su bienestar emocional se vieran manchados por el escándalo. Sin embargo, su resiliencia, su ingenio y el apoyo incondicional de Valeria, su investigadora privada, demostraron ser sus mayores armas, superando cualquier obstáculo que Martín y Sofía pudieran interponer en su camino, consolidando su posición como una fuerza imparable de la verdad y la integridad. La atmósfera en el lujoso salón, que antes había sido de glamour y celebración, era ahora un campo de batalla recién ganado para Andrea y un desierto de vergüenza para Martín y Sofía. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas y de la crueldad que habían mostrado. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Martín y Sofía y su imagen de generosidad, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la chef pastelera. Andrea, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría, con honestidad, integridad y verdadera lealtad, desde la base hasta la cima, como la mejor de sus creaciones dulces. Acto cuarto. El gran enfrentamiento. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. El ambiente en el exclusivo Club Social de Bogotá, que minutos antes vibraba con la autocelebración de Martín y Sofía, se había transformado en un gélido tribunal público y fiscal. Los pocos invitados que aún permanecían, paralizados por la magnitud de la revelación, observaban a Martín y Sofía con una mezcla de lástima, indignación y un palpable desprecio. El clímax estaba alcanzando su punto más álgido, y el aire se cortaba con una tensión que lo hacía casi irrespirable. Los flashes de los periodistas, invitados por Valeria, se disparaban sin cesar, capturando cada expresión de horror, vergüenza y furia en los rostros de los traidores. En medio del salón, Martín y Sofía se veían pequeños y desorientados, su fachada de poder desmoronándose ante los ojos de todos, mientras Andrea, con una calma asombrosa, observaba cómo su meticuloso plan se desarrollaba a la perfección, sin un solo titubeo. Valeria Soto, la investigadora privada de Andrea,
con una elegancia que contrastaba drásticamente con el caos reinante, se acercó al podio central. Su voz, clara y resonante, se alzó por encima del murmullo general, imponiendo un silencio absoluto. Como la representante legal de Andrea Restrepo, comenzó: quiero aclarar que lo que han presenciado hoy no es un simple drama personal. Es la verdad documentada de un fraude patrimonial y una conspiración desleal. Sofía Restrepo, en complicidad con Martín Gómez, no solo traicionó la confianza y el afecto de su propia hija y esposa, sino que orquestó un plan para despojarla de sus bienes. Tenemos en nuestro poder los documentos de transferencia de propiedad, los contratos de hipoteca secreta y los registros bancarios que lo confirman de manera irrefutable. Un esquema diseñado para beneficiarse de la inversión de Andrea y de la venta fraudulenta de una propiedad familiar. Sus palabras, precisas y concisas, cayeron como martillazos sobre la ya quebrada reputación de la pareja, sellando su destino. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La revelación explosiva no se limitó a las declaraciones de Valeria. Las pantallas del salón, que antes mostraban los documentos de la conspiración, ahora proyectaban fotografías y videos tomados discretamente por el equipo de Valeria, que mostraban a Martín y Sofía reuniéndose en secreto con abogados y notarios y celebrando efusivamente en restaurantes lujosos con el dinero de las transacciones fraudulentas. Simultáneamente, el periodista de Mindus Investigación, que había sido alertado, tomó el micrófono. «Y si esto no es suficiente», dijo con voz firme, «tengo testimonios de exempleados de Martín que dan fe de sus prácticas deshonestas en otros proyectos, así como de la influencia indebida de la señora Sofía en sus negocios. La evidencia presentada aquí es solo la punta del iceberg de un patrón de engaño». El sonido de las cámaras de otros periodistas se intensificó, mientras la profundidad del fraude de Martín y Sofía y la descarada invasión del patrimonio de Andrea resonaban en cada rincón del salón, revelando la extensión de su manipulación y falta de ética. Martín, al verse completamente expuesto por la magnitud de las pruebas documentales y las nuevas revelaciones periodísticas, lanzó un grito ahogado de desesperación, su rostro contraído por la furia, la incredulidad y un terror abrumador. «Esto es una calumnia, es falso. Andrea, por favor, para esto», vociferó, intentando desesperadamente correr hacia el podio para arrebatar los documentos. Pero ya era tarde. Los papeles del fraude y las acusaciones públicas se habían grabado en la mente de todos los presentes. Sofía, en un intento desesperado por desviar la atención y salvar su reputación, empujó a Martín con rabia, la mano temblándole. «Todo esto es por tu culpa. Tú me aseguraste que ella nunca sabría de la hipoteca, que tu casa era segura», le espetó en voz alta, acusándolo directamente y revelando la profundidad de su complicidad y la mentira que había sido su relación. Esta discusión, en medio del salón y bajo el escrutinio de todos, fue el acto final de su patética autodestrucción, un espectáculo que reveló la verdadera y sórdida naturaleza de su unión. La caída de Martín fue inmediata y fulminante. Varios de los inversionistas más importantes y los directivos de las grandes constructoras que se encontraban en la fiesta se levantaron y abandonaron el lugar, haciendo llamadas telefónicas a sus equipos legales y de relaciones públicas. La reputación de Martín, construida sobre engaños y negocios turbios, se desmoronaba en tiempo real. Los flashes de los fotógrafos cegaban, y los murmullos de condena se volvían más fuertes. Sofía, por su parte, al verse completamente humillada y con su imagen de filántropa destrozada, entró en una crisis de histeria, llorando y gritándole a Martín, acusándolo de haber arruinado su vida y de exponerla al ridículo con su plan fallido.
Esta pelea pública, cargada de recriminaciones y lágrimas que ya no engañaban a nadie, expuso la naturaleza volátil y oportunista de su relación, sellando su destino de forma irreversible y demostrando que su unión se basaba en la conveniencia y no en la lealtad ni en el respeto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El salón del club social, que antes había irradiado un falso glamour y una celebración efímera, era ahora un campo de batalla recién ganado para Andrea y un desierto de vergüenza para Martín y Sofía. Ellos se quedaron aislados, el resplandor de las luces de la fiesta pareciendo reflejar la dura realidad de su castigo. La vergüenza era palpable en sus rostros, una consecuencia directa y visible de sus propias acciones maliciosas y de la crueldad que habían mostrado hacia Andrea y su patrimonio. La celebración, que debería haber culminado con el triunfo de Martín y Sofía y su imagen de generosidad, se transformó en un recordatorio amargo para los traidores, pero en un triunfo de la verdad y la resiliencia para la chef pastelera. Andrea, con la mirada en alto, sabía que este era solo el comienzo de su nuevo y glorioso camino, libre de las sombras del engaño y lista para un futuro que solo ella construiría, con honestidad, integridad y verdadera lealtad. Valeria Soto, con su propio honor reivindicado al haber expuesto la verdad con tanta precisión, se acercó a Andrea y le tendió la mano con una sonrisa de respeto y admiración. Has sido increíblemente valiente, Andrea. Mi apoyo es incondicional para todo lo que necesites a partir de ahora, dijo con sinceridad, con la mirada de un guerrero satisfecho por la justicia. Un grupo de colegas de Andrea de la industria de la repostería y algunos clientes leales que habían estado presentes se acercaron para abrazarla y felicitarla, un coro de apoyo y lealtad que llenó el vacío dejado por el caos. La red de apoyo de Andrea, antes una fortaleza silenciosa, se hizo visible y fuerte, demostrando que no estaba sola en su victoria. La batalla había sido épica y la victoria rotunda, pero el camino hacia la curación emocional y la reconstrucción de su vida apenas comenzaba. La acción de Andrea, aunque dramática y audaz, fue un acto de autodefensa y de afirmación de su propia valía y la de su familia. Ella no buscó la destrucción gratuita, sino la exposición necesaria de la verdad, para limpiar su nombre y proteger su patrimonio emocional y profesional de un fraude tan vil. La humillación de Martín y Sofía no fue un fin en sí misma, sino una consecuencia inevitable de sus propias elecciones deshonestas, de su avaricia y de su creencia de que podían manipular y engañar impunemente a quienes confiaban en ellos, incluso a través de un supuesto evento benéfico. La escena en el salón, con los traidores acorralados y expuestos en vivo por una verdad documental irrefutable, fue un recordatorio vívido de que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra un camino para manifestarse, y que la justicia, aunque pueda tardar, siempre llega, a veces, de la manera más inesperada, servida en bandeja de plata. Aquel momento de confrontación final y revelación pública marcó el punto de inflexión definitivo en la vida de Andrea. Ella había superado el dolor, la traición y la vergüenza, transformándolos en una fuerza inquebrantable y una determinación férrea. Su inteligencia, su coraje y el apoyo incondicional de Valeria fueron las armas que la llevaron a una victoria completa. La caída de Martín y Sofía no era solo su venganza, sino la consecuencia natural de sus acciones. Y Andrea emergió de este torbellino como una mujer renovada, libre de las sombras del pasado y lista para construir un futuro glorioso.
donde su creatividad, su integridad y su autenticidad serían sus verdaderos guías en la vida y en los negocios, con la promesa de nuevas creaciones dulces y horizontes por explorar en su amada Bogotá. Acto quinto. El nuevo horizonte. Amantes de la intriga y del destino entrelazado, sean bienvenidos al canal Amor y Traición. Las horas que siguieron al caos en el evento benéfico fueron un torbellino para Andrea, pero un torbellino de liberación y nuevas posibilidades. La noticia de lo sucedido en el Club Social de Bogotá se extendió como un reguero de pólvora, no solo en la capital colombiana, sino en los medios nacionales e internacionales, gracias a la astucia del periodista contactado por Valeria. La imagen de Andrea, de pie, digna y valiente en medio de la traición y la humillación, se convirtió en un símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino. Las consecuencias para Martín fueron devastadoras. Su reputación como arquitecto y empresario inmobiliario quedó en ruinas. Sus socios clave retiraron su apoyo y sus proyectos se paralizaron, enfrentando múltiples demandas por fraude y manipulación. Sofía, por su parte, se vio marginada en la alta sociedad y enfrentando el desprecio de su propia familia, incluida su hija, y de todo el círculo social que tanto valoraba. El precio de su traición fue la pérdida de todo lo que valoraban: su imagen, su carrera, su estatus social y cualquier futuro prometedor que creyeron tener juntos. Para Andrea, el desmoronamiento de su matrimonio perfecto fue el inicio de una reconstrucción aún más sólida y auténtica. En los días siguientes recibió incontables mensajes de apoyo de colegas, amigos e incluso personas desconocidas que se sentían inspiradas por su historia. Su boutique de postres, Dulce Secreto, experimentó un crecimiento exponencial, con nuevos clientes que buscaban no solo sus exquisitas creaciones culinarias, sino también la historia de su dueña. La prensa, que antes la veía como la víctima, ahora la aclamaba como un icono de fuerza e inteligencia. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó, y Andrea, con una energía renovada, se dedicó por completo a sus pasiones, encontrando un propósito aún mayor en su trabajo y en su propia historia de superación, demostrando que la verdadera dulzura reside en la autenticidad y la fortaleza interior, y que un postre bien hecho siempre deja un buen sabor. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La cura para Andrea no fue un camino instantáneo, pero sí uno de profunda introspección y crecimiento. Se tomó un tiempo para sí misma, dedicándose a explorar nuevas técnicas de repostería y a la meditación, encontrando serenidad en medio del caos. Reflexionó sobre las lecciones aprendidas, la importancia de escuchar su intuición, de valorar la autenticidad sobre las apariencias y de que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída, sin importar cuán dolorosa sea. Descubrió una paz interior que nunca había experimentado, una dignidad forjada en la adversidad. Las cicatrices de la traición permanecían, pero no como marcas de dolor, sino como insignias de su resiliencia y sabiduría. El perdón, que al principio parecía imposible para Martín y Sofía, encontró su camino, no para ellos, sino para ella misma, liberándola de las cadenas del rencor y permitiéndole avanzar con un corazón ligero y una mente clara, lista para nuevos desafíos y proyectos inspiradores, llevando su arte culinario a otro nivel de excelencia. El futuro de Andrea se abría ante ella como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades ilimitadas. Se enfocó en expandir su boutique, estableciendo programas de mentoría para jóvenes talentos de la repostería que hubieran enfrentado adversidades, compartiendo su experiencia y empoderando a otros. La idea de un nuevo amor ya no la asustaba. Al contrario,
La veía como una posibilidad real y deseable. Su padre, quien la apoyó incondicionalmente durante todo el proceso, se convirtió en su pilar fundamental, reconstruyendo juntos la verdadera esencia de su familia, basada en la honestidad y el respeto mutuo. La historia de Andrea se convirtió en un faro de esperanza para muchos, demostrando que la traición no es el fin, sino una oportunidad para reinventarse y construir una vida aún más plena y significativa, donde su autonomía y su éxito eran su mayor recompensa y su mejor obra de arte, un diseño de vida propio, con un futuro lleno de nuevos sabores por crear y horizontes por descubrir en su amada Bogotá. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más. Historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.